Cuando sufrimos la pérdida de una persona que amamos o de algo que amamos, sentimos que el mundo se detiene un momento y voltea a ver a nuestra pérdida. Sin embargo, de pronto volteas a ver y te das cuenta que el mundo ha seguido, aún con eso o con quien nos hace falta. Es tal vez por eso que la muerte es el acto más egoísta que existe. ¿Qué tal? El día de hoy la presentación es menos efusiva y espero que desde donde me estés viendo o escuchando, este video haya llegado en el momento correcto. De todo corazón te deseo que estés bien y de todo corazón te quiero recordar que no estás solo o sola. El día de hoy me gustaría hablarte de un tema que ha estado muy presente en lo que va del último año, y es que desde que inició la pandemia se perdieron trabajos, se perdieron situaciones de salud, se perdieron tratamientos para muchas personas, se perdieron familias completas, vidas, y seguramente tuviste, y espero que no, pero sí, tal vez, la pérdida de algún ser querido. Es por eso que el tema del día de hoy es el duelo. Como sabes, siempre me gusta partir de las definiciones. La RAE define el duelo como un dolor, lástima o sentimiento, o la expresión de ese sentimiento que tenemos ante la pérdida o la muerte de alguien. Lo define también como el ritual que se sigue de amigos, parientes o invitados dado el funeral, es decir, cuando se está acompañando el cuerpo presente, cuando se lleva el cadáver hacia el panteón o el lugar donde va a ser enterrado o cremado. En general, como que todo lo que tiene que ver con estos rituales, y la parte también lo ponen como de fatiga y como trabajo. Sin embargo, el duelo no tiene que ver únicamente con la pérdida dada por la muerte, sino como la pérdida de una relación afectiva. De hecho, el Instituto Galene lo define como ese sentimiento subjetivo que ocurre al interior de nosotros tras el acontecimiento de alguna pérdida. Es cuando asumimos, es cuando asimilamos, maduramos y superamos esa pérdida en este proceso de duelo. Es aceptar la realidad que existe ahora tras la pérdida que sucedió. Entonces, el duelo por sí mismo no es patológico o es malo, sino más bien necesario. El problema viene cuando este duelo se hace crónico, o cuando se complica, o cuando se reprime. Entonces ahí sí se acarrea en ciertas situaciones que pueden desencadenar en algo ya más patológico. Digamos que de cierta manera el duelo es una herida que por lo tanto necesita un periodo de cicatrización bajo ciertos cuidados que claramente que si no se cumplen, entonces pues la herida no va a sanar como debe ser y se puede complicar más. Ahora, es una adaptación en varias áreas que son tanto la física, la conductual, la cognitiva y la social. Y que, como dijimos, el duelo no es exactamente por la pérdida de un ser querido, es decir, sí existen diferentes tipos de duelo. Entre estas pérdidas se puede encontrar la pérdida de la salud, ya sea por alguna enfermedad con un cambio muy drástico, como puede ser el cáncer. La parte de la pérdida de la juventud, hay muchas personas que realmente eso les pega porque no vivieron sus etapas como debió de haber sido. La pérdida de la imagen física, que no únicamente tiene que ver con el engordar o con el ponerse más flaco. Por ejemplo, en los tratamientos de cáncer hay muchas personas que empiezan a perder muchos rasgos característicos de ellos, personas que se tienen que hinchar por los tratamientos, personas que quedan mucho más delgadas. Entonces, esos son cambios que obviamente son muy drásticos y que claramente sí interfieren en la imagen que tenía la persona de ello, y es un duelo, es despedirse de eso, porque tal vez la enfermedad vaya a durar bastante tiempo y aún después no sabemos si la persona vaya a quedar de la misma manera. Es también la pérdida de la fertilidad, es decir, las personas que no pueden ser padres o aquellos que sufren de abortos espontáneos. Esa también la pérdida de la estabilidad económica a través de la pérdida del trabajo, del cambio de situaciones,
por ejemplo, por esta crisis económica que se está viniendo muy fuerte a raíz, no solamente aquí en México, sino mundialmente a raíz de la pandemia, y obviamente también, como ya lo dije en un principio, la pérdida de un ser querido, que puede ser no solamente a través de la muerte, también puede presentarse, por ejemplo, en personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, que a lo mejor ya no pueden empezar a relacionar personas. A veces eso también es un cambio y es un duelo, es aceptar que la persona ahora es diferente. Ahora, hay muchísimos más tipos de duelo, y lo que van a tener en común estas cosas es que es algo que sale de nuestro control, es algo que sentimos que nos va a causar muchísima impotencia, muchísima incredulidad ante lo que está pasando, muchísima frustración. También nos vamos a sentir como muy desesperanzados, nos vamos a sentir como con mucha incertidumbre y pues sobre todo tristes. Ahora, el tiempo y la intensidad varían de persona a persona, y aunque sí es un proceso natural, como ya dijimos, se puede volver patológico, y entre el 10 y el 20% de la población necesita de una ayuda psicológica o de una ayuda externa. Ahora, existen diferentes manifestaciones debido a que, como dijimos, existen diferentes adaptaciones en nuestras áreas de la vida, entonces son también diferentes las manifestaciones que se van a dar tras un duelo. No todas las personas van a cruzar por las mismas manifestaciones ni de la misma forma, pero sí es necesario que las conozcas, y te las voy a leer a continuación y te las voy a dejar por si sientes que voy demasiado rápido, para que les pongas pausa y las vayas digiriendo tú solo o sola. Manifestaciones psicológicas y emocionales. Pérdida de ilusión, sensación de extrañeza y confusión, sentimiento de culpa y autorreproche por la continuidad y momentos de alegría a pesar de la pérdida, ansiedad, irritabilidad, sentimientos profundos de tristeza, emoción de ira y rabia hacia figuras que consideras culpables de la pérdida, médicos, Dios, inapetencia y abandono del cuidado personal, aislamiento y sentimiento de soledad en fechas señaladas. Síntomas físicos: sensación de falta de energía, problemas de sueño, pérdida o ganancia de peso, descenso de la apetencia sexual, opresión en el pecho, llanto prolongado y mayor riesgo de enfermar y fallecer. Opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, vértigos, náuseas, temblores, irregularidad del ritmo cardíaco, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad de boca, vacío en el estómago, sensación de despersonalización. Síntomas sociales: aislamiento, sentimiento de no pertenecer a la comunidad, resentimiento hacia la sociedad porque todo continúa a pesar de la pérdida personal, elaboración de una nueva identidad y desempeño de nuevos roles y tareas. Dentro de las emociones está la tristeza, el enfado, la culpa y autorreproche, bloqueo, ansiedad, soledad, fatiga, rabia, impotencia, anhelo, emancipación, alivio, insensibilidad, confusión, miedo y vacío. En los pensamientos está la incredulidad, la confusión, la preocupación, las alucinaciones breves y fugaces, sentido de presencia, percibir, notar su presencia, oír su voz, sensación de irrealidad, sensaciones, conductas, soñar con la persona que hemos perdido, evitar recordatorios de la persona, suspirar, llorar, atesorar objetos que le pertenecían, llamar y buscar en voz alta, apatía, desgana, alteraciones del sueño. Ahora, entre, digamos, los síntomas más comunes que podemos encontrar sería la parte de un sentimiento de frustración, un sentimiento de miedo, un sentimiento de desconcierto, de negación, de tristeza, de un shock emocional, entre muchas otras emociones que se pueden presentar. Ahora, la misma flexibilidad que ponemos para los síntomas, lo vamos a poner con las etapas del duelo. Sí existen etapas, pero algo que nos han enseñado nosotros en la carrera es que no son lineales, y por lo tanto no se sigue como 1, 2, 3, 4, sino que puede tener ciertos avances o ciertos retrocesos dentro del mismo proceso del duelo. Por lo tanto, no sirve igual
en ninguna persona. Creo que si ya eres un seguidor de este canal vas a saber que muchos de los trastornos mentales y de las cosas psicológicas que pasan, que no siempre son trastornos, no se viven de la misma manera, de persona a persona. Entonces hay que ser como flexibles con esta parte, pero te voy a mencionar cuáles son las etapas que entran dentro de un periodo de duelo. La primera etapa es la parte de la negación, es como un distanciamiento emocional de lo que acaba de ocurrir y es como una ausencia de emociones que se da a raíz de esta etapa y según se tiene el aproximado de que dura entre 2 y 3 meses. Después está la parte de la protesta o la ira, que es la parte donde se realiza con la gente como más cercana, aunque realmente este sentimiento está como más hacia la persona o hacia eso que se acaba de ir. Está la parte de la tristeza, que es la etapa como más peligrosa, por así decirlo, y donde se pueden estancar. Y es una parte donde ocurre también como un aislamiento. Lo indicado sería que por lo menos tuvieras como unas 5 personas en las cuales tuvieras tu total confianza como para relacionarte y no perderte en ese aislamiento. Está bien que a veces quieras tener un momento tú solo, sola, pero es necesario que no te aísles completamente de todo. Ahora, la siguiente etapa está la de la aceptación intelectual y global, es decir, empezamos como a aceptar esa pérdida, se empieza a hablar de eso que sucedió y se va dando como poco a poco hasta llegar a mencionar como muy pequeñas cosas de eso y porque ya lo sientes así, ya no sientes necesario como contar toda la parte de la pérdida. Ahora hay que poner que un poco antes de la aceptación puede existir la parte de la negociación, donde la persona puede creer como el pensamiento mágico, que si no sabes qué es, te dejo el video por aquí o al final de este. Como esa participación de negociar como algo, si tú crees en un ser divino o en una fuerza como exterior, como para recuperar esa pérdida. O sea, y te digo, no tiene nada que ver con la muerte de las personas. Por ejemplo, hay gente que negocia, no sé, piensan que son malas personas y que por eso tuvieron que tener una enfermedad como el cáncer, ¿no? Entonces empiezan a negociar como su comportamiento o su forma de ser con este ser divino, entonces pues viene esa parte. Ahora, en la parte de la depresión también, o de la tristeza, viene el miedo, es decir, todo ese sentimiento como de, pues es un cambio, entonces es que va a venir ahora, cómo voy a vivir ahora, seguramente ya no voy a poder ser feliz, seguramente ya no voy a poder sentir lo que yo sentía antes. Entonces es una etapa que se va a componer también de este sentimiento como, pues yo les decía, de incertidumbre y de miedo ante lo que va a acontecer. Ahora, el duelo dura aproximadamente de 6 meses a 1 año. Hay quienes lo han puesto hasta los 18 meses, pero hay quienes se extienden hasta el año. Ahora, entonces sobrepasando este momento hablaríamos ya de un duelo patológico, como antes lo habíamos comentado. Ahora, ¿qué nos ayuda como a aceptar esa pérdida y a empezar a procesar ese duelo? Pues bueno, en parte es mucho de los rituales que realizamos al momento de la pérdida. Por ejemplo, relacionémoslos directamente con la muerte de una persona, que tiene que ver con rezar oraciones, si eres de alguna religión. Cada religión tiene su ritual como de despedir la vida, de despedir a esa persona. Los colores que nosotros utilizamos, dependiendo de cada región, por ejemplo aquí en México se utiliza muchísimo el negro, sin embargo por ejemplo en la India se utiliza más el color blanco, creo que en Japón también. Entonces tienen que ver con estas connotaciones como culturales, con esos rituales de despedida que nos van a ir a ayudar a aceptando y asimilando como esta pérdida que hemos tenido. Afrontar también esta pérdida, digamos que lo dividen en la parte del afrontamiento de la pérdida y en la parte de la restauración. Ahora, lo primero se tiene que hacer es llenar emocionalmente esas necesidades que está sufriendo la persona ante esa pérdida. Es decir, poder escuchar activamente, que si no sabes qué es, te lo dije en mi video de lenguaje, pero en pocas palabras es
no dar el avión, sino estar ahí presente con la persona y tratar de entender, porque nunca lo vamos a entender completamente, cada pérdida es diferente, como ya lo había dicho, a generar un sentimiento de protección hacia la persona que en ese momento se siente desamparada, con desesperanza, y que tenga un permiso para poder expresar sus emociones de acuerdo a cómo esa persona sienta que necesita hacerlo. Y recordarle que no es algo malo, que es algo completamente natural como se está sintiendo, claro que sí, sin menos validar lo que está sintiendo, pero pues es como una forma de decir, hey, tranquilo, todos llegaron a pasar por eso y sí se puede salir de esta situación en la que te encuentras. Ahora, cuando el duelo se vuelve patológico, el problema es que esto empieza a acarrear diferentes situaciones en la vida de la persona que incluso puede llevar a una situación más grave como lo es el trastorno depresivo mayor, que también te voy a dejar el video terminando para que vayas a verlo y sepas de qué te estoy hablando. Pero es una enfermedad sumamente incapacitante que ya está demostrada científicamente también y que por lo tanto lo mejor es como tratar de evitarlo y por lo tanto llevar el duelo de una forma correcta o de una forma sana, sin que la persona se estanque en una etapa. Ahora, las consecuencias como tal siempre de un duelo van a depender muchísimo de muchos factores, como ya te habrás podido dar cuenta. Por ejemplo, tiene que ver con cada persona, su historia de vida, y también tiene que ver como qué tan repentina fue la muerte. Por ejemplo, no es lo mismo la muerte de una persona mayor, a lo mejor con alguna enfermedad crónica, a la muerte de una persona joven que nunca se le detectó nada. La relación que guardabas con esa persona, no es lo mismo perder a un ser sumamente querido, a alguien que tenías un poquito más de distancia. La parte de las circunstancias de esa relación también, qué tanto o qué tanto no te llevabas con esa persona. Y bueno, al final todo va a caer en lo mismo. O sea, va a ser diferente, pero va a caer mucho en la destructurización y desorganización y un sentimiento de tristeza en la vida de la persona. Esto quiere decir que, en pocas palabras, que tu mundo se puso de cabeza y pues está como un caos. Existen diferentes tipos de duelos, como puede ser el duelo crónico, que ya pasó más del tiempo en que te dije, y que la persona simplemente no puede pasar página. Y esto es complicado porque, por ejemplo, no es la misma muerte de un hijo a la de un padre, es completamente diferente. Está también la parte del duelo, retrasado, que tiene que ver con que en su momento como que no hubo la emoción que se esperaba tener, y eso a través del desencadenamiento de recuerdos que puede empezar a tener como una relación con no sé qué tan familiarizados estén con la serie de Malcolm en el medio, pero Hal tiene la pérdida de su padre y no es hasta como cierto tiempo que empieza a sentir esa pérdida a través de ciertos recuerdos que empieza a tener sobre su padre. El otro que le llaman duelo exagerado, que tiene que ver como con una situación muy intensa de emociones, un desbordamiento muy grande, que incluso, por ejemplo, a mí me tocó ver personas en funerales que se desmayaban de la impresión de lo que estaba pasando y era como un sentimiento muy fuerte que llegaba a sintomatología física también muy fuerte. Está también el duelo enmascarado, donde la persona como que no quiere reconocer totalmente su pérdida, entonces es como complicado. Y está el duelo desautorizado, es decir, que la persona no puede expresar como un sentimiento de pérdida porque no es bien aceptado por la sociedad. No es, por ejemplo, esas personas que llegan a tener cáncer, que se llegan a sentir mal porque perdieron un seno, porque perdieron, hay personas que perdieron la tiroides, pierden muchas regularizaciones, o personas que, por ejemplo, pierden una mascota y se sienten sumamente mal y que la sociedad como que no permite que se tenga un duelo sobre esas situaciones. Ahora, el último es un poquito más complejo, por así decirlo, porque no se tiene como un acompañamiento y por lo tanto eso puede como revictimizar a la persona, es decir, como que caiga en otro trauma o en otro duelo o en otra situación de pérdida y por lo tanto pues es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, la persona, digamos, nunca sale de ahí. Ahora, sin importar el tipo de pérdida que hayas tenido, existe una especialización que trata sobre los temas de la muerte, que es la tanatología.
Ahora, según el Instituto Mexicano de Tanatología ACE, la tanatología es una ciencia y está comprobada como profesión independiente de la psicología, que tiene que ver con el sentido del procesamiento de la muerte, de los ritos y del significado que existe de esta. Se toma al ser humano como un ser social, un ser psicológico y un ser biológico y espiritual, del cual se trata de ver y vivir como plenamente y buscar la trascendencia de la persona. Ahora, no tiene que ver nada más con la muerte y con enfermos terminales. Puede ser también, por ejemplo, un divorcio, puede ser la pérdida de una relación de amistad o una relación filial. Es como enseñar el proceso del duelo, a cómo superarlo y que eso sirva para cuando vuelva a ocurrir otra pérdida. Ahora, el tanatólogo también va a acompañar a la persona que acaba de sufrir la pérdida, va a atender las crisis correspondientes que se pueden dar a través de esta pérdida, va a intervenir cuando exista algún duelo problemático o patológico, como ya lo habíamos dicho, y de acuerdo también como a su profesión base, porque pues existe una profesión base, digamos que la tanatología puede ser como una subespecialidad, va a ser como también el acompañamiento que va a dar. Y es el siguiente, te lo voy a ir leyendo. Es acompañar en el caso de ser trabajador social, de las ciencias de la salud o algún profesor de carrera, intervención terapéutica cuando es un psicólogo, la parte de apoyar cuando se trata de enfermería, de ayudar cuando es un médico o también dentro de la psicología, de ser un guía dentro de la medicina y la psicología también, trabajar con ese duelo desde la psicología y orientar de acuerdo a si eres un trabajador social, algún psicólogo o persona que tenga que ver con esto. Ahora, desde la psicología, que obviamente es mi campo, es más como encontrar el sentido a lo que está pasando, encontrar cómo eso se puede transformar en una motivación y un éxito dentro de tu vida, un propósito y pues a mejorar a la persona en todos los sentidos y a expresar de una manera sana lo que está sintiendo y sobre todo el acompañamiento. Ahora, vamos a la parte que más me interesa y que es lo que ha estado sonando últimamente. Si tú estás viendo este video unos años después, ahorita seguimos en medio de la pandemia, ya a un año en México, y la situación de duelo por muerte, sobre todo, ha cambiado muchísimo. Entonces, hablemos un poco de eso. Ahora, la pérdida, o más bien el COVID nos ha hecho tener un cambio completamente diferente de todo en nuestras vidas. Y por eso ocurrió un duelo de trabajo, porque mucha gente perdió su trabajo o su forma de cómo trabajaba. Es un duelo en cuanto a nuestra rutina, ya no salimos, ya no podemos ver a las personas que queremos, tenemos que tomar cierto distanciamiento y ahora a partir de eso también cambiaron los rituales de muerte. Es decir, por ejemplo, los funerales, tengo entendido que ya no puede haber más de cierto número de personas en una funeraria. No sé si el cadáver tenga que estar encerrado y no lo puedan ver, que también es una cosa muy complicada. No podemos ni abrazarnos, ni besarnos, ni ninguna de esas situaciones que antes como que era normal y era muy reconfortante para las personas, pero que ahora a raíz de lo que sucede en esta pandemia y las restricciones que tenemos que tomar, es completamente diferente todo lo que se está haciendo. Se están haciendo, por ejemplo, aquí en México solíamos o somos muy católicos, yo me considero esa religión, es mucho los rosarios, las misas, que tampoco se pueden hacer, entonces sí cambia completamente la estructura de esto. Ahora, dentro de lo que puedes hacer para ir tratando como de cerrar este ciclo que ya no se puede de la misma manera como era antes, es uno, lo que incluso tienes que hacer cuando esto regrese a la normalidad es saber que lo que pasa es único, que realmente cada pérdida es diferente y cada ser humano lo siente de diferente manera y por lo tanto es algo completamente único y que debes de sentirte así, que no está mal que te sientas como te estás sintiendo en el momento.
Pueden existir también técnicas narrativas terapéuticas que tienen que ver mucho, en pocas palabras, con escribir una carta, tratando de despedirte de esa persona, de decirle cómo sentiste su pérdida, de decirle cómo ha sido para ti vivir todo esto, o simplemente escribir recuerdos gratos que tengas sobre esa persona. Trata de no aislarte. Yo sé que es un proceso muy íntimo y que es algo que sí puede ser diferente de persona a persona, pero a veces ver que también personas cercanas a aquella persona que ha fallecido sienten algo muy parecido te hace sentir como menos solo. Entonces trata de no aislarte. Ahora, considera una ceremonia o algún encuentro virtual. Puede sonar muy loco, pero puede ser a través de rezar a la distancia, puede ser a través de, si no eres católico o de alguna religión, pueden crear una especie de rito donde lleven algún dibujo, algún objeto preciado de esa persona y se estén turnando para hablar sobre cómo cada uno se siente con la situación que ha pasado. El punto es como expresar eso. Pueden ser un gran aliado. Puedes escribir lo que piensas de esa persona, lo puedes poner público, lo puedes poner privado, puedes escribir una historia que hayas pasado con esa persona o alguna forma de desahogo. Si no necesitas hacerlo en redes sociales, únicamente, como dije antes, lo puedes hacer a través de una carta. Puedes realizar actividades simbólicas, es decir, puedes soltar globos, puedes quemar esa carta, puedes destrozar esa carta para simbolizar que es el fin de algo, puedes cantar la canción favorita de esa persona o lo que le gustaba, lo que te haga sentir mejor. Y sobre todo no descartes la idea de acudir a un profesional. Es un proceso completamente normal, ya lo vimos, pero pues hay circunstancias que ahora no son tan normales. Entonces no tiene nada de malo acudir con un profesional de la salud, con un profesional relacionado con la situación de la muerte, que dijimos que es la tanatología, para enfrentar una situación con la que a veces nos es más difícil de lidiar. Entonces no sientas ninguna aflige por eso. El COVID nos ha arrebatado muchas cosas. Nos ha arrebatado vidas, pero también nos ha arrebatado la forma en cómo solíamos superar una pérdida o un duelo. Esta pandemia vino a poner las cosas completamente de cabeza para todo el mundo y créeme que no estás solo. No es porque yo quiera menos validar lo que tú sientes en este momento, pero si de algo te sirve de consuelo es que no estás solo, no estás sola. Todas y todos hemos estado pasando por este sentimiento de angustia, de preocupación, de pérdida, de un cambio y un caos tan radical que nos ha puesto mal emocionalmente a muchos. Entonces, a mí algo que me sorprende del ser humano y que me maravilla siempre es la capacidad de creatividad que tenemos. He escuchado de personas que han puesto altares porque no pueden ir a misa, pero ahí tienen la foto de su familiar, de personas que se han reunido a la distancia a contarse sus experiencias, de personas que se han creado mil y unas cosas para sentir que pueden despedir a esa persona que se ha ido o despedir eso que ya no está en su vida. Y bueno, todo es completamente válido, todo es completamente bueno, siempre que sea para nuestra salud y para nuestro beneficio y para nuestro bienestar. Entonces, no sé cuánto más tiempo voy a seguir esta pandemia, pero te pido de todo corazón que te cuides, que procures traer tu cubrebocas, si vas a salir, que procures tomar todas las medidas necesarias. No soy médico, entonces no te puedo hablar desde la parte médica, pero sé que desde la parte psicológica el encierro ha causado muchísimos estragos y si a veces necesitas salir, trata de que no sea tan seguido ni por tanto tiempo y no sea en lugares concurridos, pero pues no te juzgo si tienes necesidad de salir a caminar, si tienes necesidad de ir a ver a un amigo, porque pues esto es un año y no sabemos lamentablemente cuánto más vayamos a continuar con la misma situación. Pero sí trata de evitar salir lo menos posible y trata de sentirte acompañado en este sentimiento. Y bueno, este video va para todos los médicos, todas las enfermeras y enfermeros, a todos los camilleros, a todas las personas que trabajan en el área de la salud y que lamentablemente han perdido la vida.
a quienes tienen familiares que han muerto de COVID o que están en una situación muy complicada. No estás solo. Recuerda que yo soy Psicofer y te estoy